Caribe. Caribe. Caribe, Caribe. Hola Charlotte, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Todo bien? Alejandra. Muy buenos días. Muy buenos días a todas y a todos. Alan. ¿Alan Brito? No, Alan Leiva. Leiva. Ya. Aileen. Bien, damas y caballeros. Muy buenos días a todas y a todos. Compartiré la pantalla primero que todo. Eso. ¿Y qué es lo que haremos ahora? ¿Qué es lo que haremos ahora? Eso. Bien. Voy a esperar que simplemente ese mensaje. Bien. Buenos días, buenos días. Buenos días. Ya. Lo que veremos el día de hoy. Hoy día, lo que vamos a ver, damas y caballeros, va a corresponder a funciones de varias variables. Ese es el título de la canción. ¿Ya? El título de la canción es eso. Funciones de varias variables. ¿Ok? ¿Sí? Hay 5 conectados y somos los que somos y estamos los que estamos. ¿Bien? Ya. Permiso, ¿eh? Permiso aquí. Título de la canción, damas y caballeros, es el siguiente. Estoy grabando, ¿cierto? ¿Me escucho? Ok, ya. Estamos todos. Funciones de varias variables, ¿ok? Varias. ¿Qué onda? De varias variables. Damas y caballeros, entonces ahora comenzamos con todo lo que se ha visto en lo que vieron ustedes, los cursos de Matemática 1, Matemática 2, ¿cierto? Siempre están ustedes hasta el momento. ¿Qué han visto? Recordar. Siempre trabajamos, bueno, para ser consistente con la notación que viene a continuación. Eso, ¿cierto? Entonces ustedes pueden ahí tener funciones, tomaban aquí un valor de x y le aplicaban un valor igual a i f de x, y a partir de eso, ¿qué es lo que estudiaban? Estudiaban dominio, ¿cierto? Recorrido, límites de las funciones, ¿sí? ¿Está bien? El límite de las funciones, derivadas, ¿cierto? Continuidad, etcétera, etcétera. También integrales, ¿ya? Todo eso era hasta la clase del día de hoy, ¿de acuerdo? Todo eso es lo que conocen, ¿ya? Hasta la clase del día de hoy, eso es lo que conocen de funciones, ¿sí? Pero ahora vamos a trabajar con funciones de varias variables, damas y caballeros. Ya, entonces tenemos clasificación de las funciones de variables. Esto es hasta el momento, esto es lo que hasta el día de hoy, antes de Cristo, habían visto esto, ¿sí? Ahora viene el después de Cristo, viene ahora lo que se llama la clasificación de las funciones de varias variables. Entonces, dentro de las clasificaciones de varias variables, nosotros podemos tener funciones vectoriales o curvas, ¿de acuerdo? Podemos tener campos escalares o superficies, y podemos tener los campos vectoriales, ¿ya? Esas son las clasificaciones de las funciones de varias variables. Entonces nosotros lo que nos vamos ¿cómo se llama? Solamente vamos a estudiar las funciones o la superficie, ¿ya? Ahí vamos a calcular límites, continuidad, derivadas, vamos a ver problemas de optimización y todo eso, ¿ya? Vamos a calcular integrales, ¿ya? Entonces, la clasificación de la clasificación de funciones
de varias variables, ¿ya? ¿Está bien? Entonces vamos a ver primero que todo, como yo les había comentado anteriormente, podemos tener las funciones vectoriales o curvas. Vectoriales o curvitas. ¿Está bien? Entonces ahí, para eso nosotros llamamos una función que va desde los reales y lo lleva al espacio, ¿viste? Al espacio vectorial Rm. ¿De acuerdo? O sea, esa es la idea. Entonces, ¿qué es lo que hace acá? Tomaría un numerito real y lo que hace ahí, lleva, fíjense, lleva un numerito real y lo lleva, la imagen de eso sería un vector en Rm. O sea, aquí tendría un F1 de X, digamos así, un F2 de evaluado en X, un Fm evaluado en X. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces lo que hace, toma un elemento, un numerito real y el vector que está en Rn está por las imágenes de esa función en ¿cómo se llama? En Rm. Fíjense que puede ser, aquí puedo tener aquí una e elevado a x, aquí puedo tener un coseno de x, etc. ¿Ya? Entonces, estos son genéricos, cosas genéricas, ¿vale? ¿Sí? Entonces ahí tenemos espacios vectoriales. ¿Sí? Rm es un espacio vectorial, ¿se acuerdan? También tenemos lo que son las funciones, son los campos escalares o superficie. Funciones que son del tipo, que se llaman campos escalares o las superficies. Estamos viendo una clasificación primero, ¿ya? Superficie. Nosotros nos vamos, a lo largo del curso, nos vamos a centrar en este tipo de funciones, ¿ya? ¿Sí? Que van desde el espacio vectorial Rn, ¿sí? Y lo lleva a un numerito real. De eso nos vamos a preocupar. O sea, aquí lo que hace esta funcioncita, toma un vector, x1 de Rn, ¿ya? Y lo que hace es tomar f evaluado en x1, x2, x. Eso va a ser un numerito real. ¿Ya? A ver, veamos el típico ejemplo y el que vamos a ver a continuación para que vayamos entendiendo un poco esto. Podría tomar un ejemplo de eso. ¿Por qué voy a dar ejemplos de esto? Porque nosotros a lo largo del curso nos vamos a estar centrando en este tipo de funciones, ¿ok? ¿Vale, no? Entonces, vamos a tomar en estricto rigor una función que va a ir desde un determinado recorrido. Por ejemplo, aquí puede estar el n, si el n vale 2 aquí, vamos a tomar si el n vale 2 ahí, de R2 a los reales. ¿Ya? Entonces aquí yo voy a tomar un vectorcito, ¿cierto? Y lo que voy a hacer a ese vectorcito le voy a asignar un numerito real, o sea, esta función, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer esta función va a tomar la primera componente del vector y lo va a elevar al cuadrado y va a tomar y le va a sumar la segunda componente del vector de R2 y lo va a elevar al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, ese sería un ejemplo de una función o una superficie, ¿ya? Una función. Vamos a ir haciendo algunos otros ejemplos más, pero voy a ir a la clasificación primero que todo, ¿vale? ¿Sí?
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que va a tomar cualquier vector, o sea, yo podría tomar el vector 1, 0, y podría calcular el f de 1, 0 de acuerdo a lo que se viste, de acuerdo a la definición de esta funcióncita. Y eso sería 1 al cuadrado más 0 al cuadrado, que sería 1. ¿Ya? Entonces puedo tomar cualquier elemento del espacio vectorial R2 y lo llevo a un numerito real, haciendo esta transformación, ¿cierto? X cuadrado más Y cuadrado. ¿Ya? ¿Vale? Bien. Ojo que este es un caso particular cuando n igual a 2. Si n igual a 3, también podría trabajar con un x y z igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿Ya? Y tendría una esfera. Ya. Entonces vamos a ver la otra clasificación de las funciones de varias variables que corresponden a los campos vectoriales. ¿Ya? Campos vectoriales. Importante que nos vayamos ahí, vayan ustedes sabiendo qué tipo de funciones existen, porque se ve harto en la aplicación. ¿Vale? Y lo que hace me lo lleva a R. ¿Ya? Va a ser un elementito que está en R. Va a ser un vector de Rm. ¿Sí? Entonces va a ser X1. Aquí voy a tener, no sé, un F, ahora un X2. Y puede 1, 2 ahí. Y aquí va a tener una función y me lo evalúa en X. Este es un vector que pertenece a Rm y este es un vector que pertenece a Rm. ¿Ya? Bien. Ok, entonces, no sé, pues, podríamos ver ahí un ejemplo para esto. Un ejemplo que puede ir de, no sé, pues de R3 a R2. ¿Ya? Entonces lo que va a hacer, voy a tomar un vectorcito en R3, X y Z, y me lo va a transformar aquí y me lo va a llevar a R2 mediante esa función, ¿cierto? Me lo va a transformar en un vector de R2 que puede ser X cuadrado y Z, coma, no sé, pues, XZ. ¿Sí? Transformé ese vectorcito que está en R3, lo lleva en R2 haciendo esa transformación, ¿cierto? Un ejemplo, ¿ya? Para que vayan. Entonces esto es lo que se podría considerar como un F1 y un F2. ¿Ya? Bien. Entonces tenemos esas tres clasificaciones, ¿no? Tres clasificaciones, como yo les digo, nos vamos a concentrar en estos campos escalares o superficies que van desde Rn a R, desde Rn a R, ¿ya? ¿Sí? Entonces aquí hay que hacer el nexo de todo lo que han conocido hasta el momento, que hasta antes de Cristo o hasta antes de la clase del día de hoy era esto, ¿sí? Y ahora en funciones de varias variables ya tenemos cosas más generales, ¿no? ¿Sí? Cosas más generales. Si se van dando cuenta, con n igual a 1, en este caso con n igual a 1, ese campo vectorial se me transforma en una función vectorial, ¿ven? ¿Sí? ¿Está bien? Ahora, con m igual a 1, este campo vectorial, con m igual a 1, ese campo vectorial se me transforma en un campo escalar, ¿no? ¿Sí? O una superficie. Esto es lo más general, ¿sí? Es lo más general. Dándole un caso particular, n igual a 1, aquí me quedaría entonces de una función de R a Rm, y eso nosotros lo bautizamos, o en la farándula de la matemática se conoce como función vectorial. Ahora, si m es igual a 1, eso en la farándula de la matemática se llama una superficie, o campo escalar. Bien, ya. Ok, entonces acá hay que, claro, ahora las gráficas,
olvídense de esta cuestión que vamos a graficar, vamos a utilizar aquí también las tecnologías de la información para poder realizar la gráfica y tener la idea geométrica y todas estas cositas, ¿ya? ¿Sí? ¿Vale? Pero ahora, ahora vamos paso por paso. ¿Qué es lo que voy a ver ahora? Vamos a ver, ¿se acuerdan que nos vamos a concentrar solamente? Bueno, hay unos gráficos. Estos son lo que se llaman, no sé si han tenido un curso de cálculo diferencial, perdón, ecuaciones diferenciales ordinarias, pero esto es lo que se llaman podríamos ver que son las isoclinas, ¿ya? Ya en algún momento ustedes van a ver, si no han tenido un curso de ecuaciones diferenciales ordinarias, uno después puede ver lo que se llaman las isoclinas, ¿ya? Bien. Nosotros nos vamos a concentrar a lo largo de este curso, nos vamos a concentrar en los campos escalares, es decir, nos vamos a concentrar en un caso bien particular de las funciones de varias variables, que son las funciones que van de un determinado dominio, que va desde Rn a R, ¿ya? Esa es la transformación que hace. Transforma un vector en Rn y lo lleva a R, ¿ya? ¡Guau! Estoy mirando aquí en la ventana, hay una araña y yo le tengo miedo a la araña. Ya, voy a cerrar la cortina. No existe la araña. Permiso. Permiso. Si no me voy a desconcentrar todo el rato. Ya. Vale. Entonces, ahí tenemos n igual a 2 subconjunto de R, llamado dominio, ¿ya? Este D es un dominio. ¿Se acuerdan cuando veíamos funciones? Y calculábamos dominio de las funciones. Ahora va a ocurrir lo mismo, pero ahora en R2 o en R3, ¿ya? ¿Sí? Si nosotros no decimos que, no explicitamos D, vamos a decir que el dominio son todos los reales, de todo Rn, perdón, ¿ya? Se va a considerar un subconjunto de Rn más grande, donde esté definida la función, llamado dominio natural, ¿ya? Entonces, ¿por qué tomé este ejemplo? Fíjense que vamos a tomar este ejemplito. Ahora nos vamos a impregnar un poco de lo que hacíamos en matemática, lo que hacían ustedes en matemática 1 cuando calculaban las imágenes de las funciones. Entonces nos vamos a impregnar un poco de esto, ir soltando la mano para, ¿cómo se llama? Para después, porque yo quiero hasta el día, yo quedo conforme hoy día si soy capaz de ver lo que son límites de función, ¿ya? De este tipo de campos escalares, ¿ya? Entonces, campos escalares, que nos vamos a concentrar en eso. Entonces, recuerdan que en un campo escalar tengo una funcioncilla que va de un determinado dominio de que va desde Rn hasta los reales, ¿sí? Estamos aquí x1, x2, xn, y ahí le aplica, ¿cierto? Hace alguna cosa, ¿cierto? Pero eso es un numerito real, ¿ya? fx1. Esto va a pertenecer a los reales. Ya no olvidar eso, eso va a ser un numerito real. Y esto es un vector en Rn. ¿Bien? ¿Ya? Entonces el ejemplo que está ahí es el siguiente. En este caso voy a definir una funcioncilla. F va de R2 a R. Tomo un elemento, un par ordenado, y lo que me dice, que lo que transforma ahí, es ya, eso es lo que hace, ¿no? Entonces, vamos a calcular las imágenes ahí para solamente soltar la mano. ¿Cuánto valdría para esta función? Fíjense que el dominio de la función
es todo, es todo R2, ¿sí? ¿Sí? El dominio de esta funcióncita es todo R2 porque no hay ninguna restricción, pues la idea es que no hay ninguna restricción a imponer ahí, ¿no? Entonces por eso que yo pongo R2 ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace esta función? Miren, ¿qué es lo que hace la función? ¿Sí? No, no hemos visto no estamos viendo gráficas ni nada de eso. Pero ¿qué es lo que hace? Tengo R2 ahí. ¿Cierto? Ese es R2. Entonces tomo cualquier puntito, R2, X, Y, y lo transforma en un numerito real, en un numerito real. ¿Y cómo es el numerito real? ¿Qué hace la transformación? Tengo que... Y eso claramente es un real. ¿Sí? Ya. Entonces, veamos qué sucede ahí si yo pongo f evaluado en 2, en 2, 3, por ejemplo. En 2, 3. Fíjense que si yo, esto sería 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Esa es la regla, ¿no? ¿Sí? Entonces esto sería 4, 9 y 4 serían 3. Y fíjense que ese es un numerito real. ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo? Tomó un vector 2, 3 y aplicó la función f evaluada en 2, 3 y me lo transformó en un numerito real. F evaluado en 0, 0. ¿Sí? O sea, si yo quiero transformar el 0, 0 aquí, me lo voy a un numerito real. Eso sería 0 al cuadrado más 0 al cuadrado será. Vayamos impregnándonos de esto ya. F evaluado en menos 3,0. ¿Sí? ¿Qué es lo que me dice entonces? Si yo evalúo f en menos 3,0 sería menos 3 al cuadrado más 0 al cuadrado, que sería 9. Listo. Numerito real, numerito real, numerito real. ¿Sí? Bien. Está ahí para ir impregnándonos de nuestra notación. ¿Ya? Esto es lo nuevo. ¿Por qué? Porque vamos a después ver qué es lo que sucede cuando, fíjense que si yo después quisiera calcular el límite de esta función, porque antes ya ya vamos límites, no me quiero desenfocar del tema, es que eso es lo más bacán de este curso, ¿ya? Cálculo de límite, entonces, ya, ahora, fíjense que el dominio de esta funcióncita eran todos los reales, no había ninguna restricción, así que por eso yo aquí puse R2, ¿sí? Porque aquí yo puedo tomar y no tengo problemas con evaluar esa función, ese campo escalar, ¿cierto? En cualquier par ordenado, no hay problema, no hay ninguna restricción. Pero ahora, en el ejemplo que está acá, fíjense que para este ejemplo lo que nos están diciendo es lo siguiente. Nos están diciendo que tengo una función que está definida de esta forma, ¿no? Permiso. Vamos a hacer un ejemplo 1 y un ejemplo 2. ¿Dónde estaría esto? Ejemplo 2. ¿Sí? Entonces la función que tenía era una función igual desde un determinado dominio que va desde R2 a R. Tomo el par ordenado y le aplica f de xy, pero f de xy es la raíz de, ¿qué es lo que era? La raíz de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, ¿no? ¿Sí? 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces ahora la idea, fíjense que ahora hay que determinar el dominio porque ya esta es una raíz ahí, ¿no? ¿Sí? En este caso necesito saber para qué valores de x e y esta función está bien definida, ¿sí? ¿Está bien? ¿Y qué me dice el público ahí? ¿Cuál sería el dominio de esta funcióncita definida de esta forma? Sabemos que el dominio deben ser todos los pares ordenados, ¿sí? Van a ser todos los pares ordenados, x, y, que pertenece a R2, tal que
¿Qué debería ocurrir acá? Entonces, para que esto esté bien definido, para que esto sea un numerito real, a ver qué es lo que debería ocurrir ahí, damas y caballeros. Tenemos una raíz cuadrada, esta es una raíz cuadrada. ¿Qué debería pasar entonces, damas y caballeros, ahí? ¿Cómo debería ser la cantidad subradical, o lo que está dentro de la raíz para que esto sea un número real? Acuérdense que estoy llevando los números reales. ¿Qué me dice el público? Público presente. Es 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Cómo tendría que ser eso? Para que fuese un número real, porque tengo la raíz cuadrada positiva. ¿Cómo tendría que ser eso? Mayor o igual a 0. ¿Cierto que sí? Para que exista, porque estoy llevándolo, tiene que ser un numerito real. Esto debería pertenecer a los reales. Entonces, para que esto pertenezca a los reales, tengo que encontrar cuáles son los elementos x, y que están en R2, en el espacio vectorial R2, de tal manera que esta raíz cuadrada exista en los números reales. Y para que esta raíz cuadrada exista en los números reales, lo que está dentro de la raíz debe ser mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? ¿Sí? No hay nada nuevo bajo el sol, damas y caballeros. Las condiciones que ustedes vieron en Matemática 1 para calcular dominio de funciones siguen siendo las mismas. ¿Sí? Ahora lo único que pasa es que ya no estoy trabajando con solamente una variable, en este caso estoy trabajando con 2 variables, con 3 variables. ¿Está bien? Y así que no hagan esa, concéntrese en decir, esto es lo mismo que vimos en Matemática 1, es lo mismo que vimos en la Matemática 1, pero es más variable, nada más que eso. ¿Sí? El camino es natural. El camino es natural. Ahora, si yo hago esta cuestión, me quedaría x al cuadrado más y cuadrado menor o igual que 4. ¿Ya? Eso sería. Entonces, fíjense que ahí lo que vamos a hacer acá, se dan dando cuenta que la idea, damas y caballeros, es que vamos a tomar pares ordenados que están en R2, de tal manera que si yo elevo el primer elemento del vector, lo elevo al cuadrado, más el segundo elemento del vector, lo elevo al cuadrado, eso debería ser menor o igual que 4. Pregunta. 1,0 ¿pertenece al dominio de esa función? Esa sería la pregunta. A ver, ¿qué me dice el público? ¿El 1,0 pertenecerá a ese dominio? Sí, ¿cierto que sí? Porque cumple con eso, ¿cierto? Dice que 1 al cuadrado más 0 al cuadrado es 1 y eso claramente es menor o igual que 4. Listo. ¿Cierto? Pero el 4,2 o menos 4,2 ¿pertenecerá al dominio de la funcioncilla? No, pues cierto, si yo hago esto, no es cierto, ¿ya? Porque esto sería, claramente esto sería 16 más 4 y eso claramente no es menor o igual que 4, listo. No. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Cuáles serían entonces los elementos que están invitados a la fiesta o que pertenecen ahí al dominio de nuestra funcioncita? Entonces, en este caso, se van dando cuenta que aquí yo tengo, bueno, ahí pasa, pero aquí, perdón, ahí traté de hacer lo mejor posible, pero el dominio de la función son todos los puntos interiores más la frontera. Hay elementos, por si acaso, hay elementos en esta cosa aquí nace la topología. Bueno, nace la topología. ¿Ya? Pero el dominio de la función son todos los elementos más la frontera es una circunferencia, ¿cierto? Centrada en el origen, ¿cierto? De tal manera que, y de radio 2, ahí. 2,
2, menos 2 y menos 2. ¿Se han dado cuenta? Entonces, cualquier punto que lo tome él o en la frontera, podría, por ejemplo, tomar el 2, 0. Aquí me refiero a la frontera, que estén sobre ese conjuntito, ¿ya? Sobre la línea, aquí sobre esta curvita, ¿sí? Si yo me tomo un punto, por ejemplo, como yo les dije, un punto que está el menos 4, por ejemplo, está por acá, está el menos 4, y el 2 está por ahí. El menos 4, 2 está fuera de esta circunferencia, ¿cierto? No está al interior de esta circunferencia, entonces no está en el dominio, ¿sí? Porque la representación gráfica de x cuadrado más y cuadrado igual a r igual o menor o igual a 4 es una circunferencia, ¿sí? Una circunferencia centrada en el origen, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Toma ahí, este sería mi R2, ¿sí? Ahí estaría todo R2 ahí en particular, pero toma solamente los pares ordenados que cumplan con esa restricción, ¿no? ¿Sí? Que están dentro de al interior de esa circunferencia o también en la frontera. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que hace esta función? Lo lleva ahí. Toma cualquier par ordenado y lo lleva ahí. Ta, 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 ta. Ya lo lleva un numerito real. ¿Sí? ¿Vale? Esa es la idea. Entonces nosotros vamos a tener, en este caso, vamos a tener, ahora los dominios van a ser, pueden ser, de estas funciones pueden ser circunferencias, pueden ser semiplanos, etcétera. ¿Ya? ¿Está bien? Eso. Eso entonces, damas y caballeros. ¿Vale? Ahora vamos a ver otro más. ¿Qué onda? ¿Qué nos dice nuestro PPT? Yo aquí me voy a abstraer de la hora. Aquí para mí esta cuestión es muy entretenida. Me voy a abstraer de la hora, no voy a estar mirando el horario. Así que ustedes me dicen, profesor, cuando sean las 11:45, ustedes me paran. Me dicen ahí, profe, 11:45, vamos a break. Ya, porque aquí esto es... Esto es entretenido. Hay que estar ahí. Concentradito en esto. Bien. Entonces ¿cuál sería el dominio de esta función, damas y caballeros? Igual, fíjense que lo que está haciendo, uno puede, si quiere formalizar esto, uno puede escribir una función de esa forma, ¿cierto? Para ir formalizando. Tomo aquí un par ordenado y le aplico esa función. ¿Por qué es importante saber el dominio? Es importante, sí, pero entre otras cosas es para calcular límites, continuidad, ¿cierto? ¿Sí? Para determinar si una función es continua o no en determinados puntos. ¿Sí? Ya, a ver, ¿cuál sería el dominio de esta funcióncita entonces? Van a ser pares ordenados que van a tener que cumplir alguna condición, ¿no? Va a estar ahí elementos que están en el espacio vectorial R2, tal que, ¿qué es lo que debería ocurrir para que el logaritmo esté bien definido? A ver, ¿qué es lo que debería ocurrir para que el logaritmo esté bien definido? ¿Se acuerdan cuál era el dominio del logaritmo natural? ¿Sí? ¿Qué debería pasar con el argumento? Sí, sí, sí. Ya. Distinto de 0, puede ser negativo. Ya, bien, bien, bien. Puede ser negativo ahí, por ejemplo, existirá el logaritmo de -1, porque claro, si tú me dices, Paul, si es distinto de 0 puede ser mayor o menor que 0. Ya, entonces, ¿cómo tendría que ser? Estrictamente mayor que 0, ¿cierto? Entonces el argumento tendría que ser mayor que 0, ¿está bien? ¿Estamos mal? Entonces, para que esto pertenezca a un numerito real, el argumento, el x menos y debería ser estrictamente mayor que 0.
¿Sí? Tal que en este caso, si paso para allá, lo voy a escribir así. El I menor que X, que es lo mismo. Si esto lo paso para allá, me queda que X mayor que Y, pero yo lo voy a leer así, Y menor que X. Eso sería eh, el dominio. ¿Ya? Vamos un poquito a entender eso. Será el 0,1 va a pertenecer ahí y claramente pertenecerá a ese dominio. ¿Mm? ¿Qué me dice el público? Existirá ahí. Si yo lo reemplazo, me quedaría logaritmo natural de 0 menos 1. Eso me quedaría logaritmo natural de menos 1. Entonces esto no existe, ¿no? ¿Está bien? ¿Vale? La condición es que se debe cumplir de que el id sea estrictamente menor que x. Si uno quisiera graficar el dominio de esta función, si uno quisiera graficar esto en el dominio de la funcióncita, entonces en este caso lo que grafica uno es la rectita, esto que está ahí, porque eso sería i igual a x, ¿ya? ¿Está bien? Este sería i igual a... Pero yo no quiero graficar los elementos que están sobre esta recta, ¿sí? Porque quiero graficar los elementos de tal manera que el i sea menor que x. Entonces, ¿dónde tendría que ubicarme para los i en el gráfico, aquí en el plano? ¿Dónde tendría que ubicarme para determinar cuándo los i son menores que x? Me tendría que ubicar sobre o por aquí. Ustedes me han dicho. Para determinar que los i son menores que x. ¿Qué me dice el público? Quiero saber cuáles son los i menores que x. Todos los i menores que x. ¿Sí? Muy bien, ¿cierto? Debajo, ¿cierto? Y además los x deben ser positivos, por cierto. ¿Sí? Entonces tendría que estar Catalina Fernández, excelente. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, es importante este tipo de, cuando se grafiquen estas cosas, por ejemplo, si yo quisiera, no sé, pues, ¿qué pasaría cuando el i tiene que ser mayor que x cuadrado? Entonces uno lo que, supongamos que en alguna, y si uno lo quiere graficar esto, lo que grafica primero grafica esa parábola, y después va viendo si los i mayores que x cuadrado estarían por acá o estarían por acá. Entonces ahí uno va viendo, esa es la idea de tener primero la idea geométrica, y esto es bien importante, bien importante tener la idea geométrica de algunas cosas. Ya, entonces, ahí obviamente estaríamos aquí, ¿no? ¿Cierto? Ahí. Y puedo seguir hasta el infinito. ¿Ven? Entonces lo que hace, toma cualquier elemento que esté aquí y lo lleva a un numerito real, ¿cierto? Lo lleva a los numeritos reales. ¿Estamos? No puede tomar ningún elemento que está fuera de eso. Aquí yo voy a escribir. Ahí, ya. Y ahí sigue. Bien, ya. Estamos súper. Solamente esa parte porque no puede ser el x negativo. ¿Se acuerdan que el x no podría ser negativo en este caso? Si no me quedaría, por ejemplo, si estoy ubicado por aquí. Menos 2, 0, por ejemplo. Me quedaría el logaritmo natural de menos 2 que no existe. Entonces, por eso hay que le quitarme tiene que ser posible. Con el x aquí, pongámosle el x claramente mayor que 0. ¿Ya? Vale. Bien, entonces ahí está la idea. Se va entendiendo, ojo que aquí
prociclen, todo lo que hemos visto ahora, lo único nuevo bajo el sol es que van saliendo pares ordenados o pueden salir pernas acá. ¿Ya? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Profe? Dale, ¿sí? Que me quedo, bueno, dos dudas. La primera, el R2, para pasarlo a R, como en el dominio, creo que se dice, ¿puede ser como R3 o Sí. allá? Puedo definir una función así, mira. O sea, yo podría Pero decir, lo tienen que decir, ¿no? claro, o sea, sí, claro. Por ejemplo, aquí, si te ponen aquí f de x y z igual a x, no sé, pues, a ver, para no confundirlo un poquito, que se podría ser logaritmo natural de x más y menos z. Ahí te está diciendo que estás tomando estarías definiendo ahí el campo escalar, digamos así, desde R3 a R, ¿cachai? ¿No? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces ahí ya, ya no estaría, ahí estaremos trabajando en el espacio, pues, ¿cierto? Si tú estás viendo ahí. Y ahí se darían planos, pues, ¿te acuerdas que hemos visto los planos? ¿Sí? Entonces, si tú lo quisieras graficar, entonces tendrías que ver un plano que cumpla con esas condiciones, ¿cachai? Igual lo va a llevar después a un numerito real. ¿Sí? Ujú. ¿Te Y lo respondí? otro era, Dale. sí, y lo otro era que ya en el interior, como que al pasarlo al R solito, como que Ujú. se elevaban y Ah, ahora ya. no se elevan. Eso es por No, el dominio de la función que nos dan. claro, ¿cómo se viste la función? Permiso. En esta, ¿cierto? En Sí. este me está diciendo, ¿cierto? ¿Sí? Y creo que el anterior también como que se elevaban. A Si ver, no a me ver. equivoco. Para el dominio, ¿cierto? Estamos hablando del dominio, ¿sí? Sí. Estamos hablando del dominio. Estamos hablando del dominio de la función ahí. Estamos viendo, claro, estamos viendo si efectivamente el 1,0 pertenecía al dominio de la función. Eh, claro, porque efectivamente, si tú quisieras, mira, si tú quisieras acá, permiso, si tú quisieras ver ahí, eh, estamos viendo el dominio de la función, y si tú lo quisieras evaluar ahora, si tú quisieras, por ejemplo, evaluar la función, fíjate, si tú quisieras ahora evaluar la función, si yo te digo, para esta funcióncita que está aquí, evalúala en 1,0. ¿Cómo te quedaría el valor ahí? ¿Sería la raíz de cuánto? De 4 Elevado a menos c elevado a 2. menos 1 al cuadrado menos 0 al cuadrado. Esto sería, el valor sería igual a la raíz de 3, ¿cachai? ¿No? ¿Sí? Estamos evaluando la función, ¿sí? Entonces Pero hay en que el evaluar. ejemplo, perdón, en el ejemplo 1 Dale, se el ejemplo. elevaban Es, también. eso. Sí, Pero eso eso está es porque claro, se claro, claro. dio, Esta es la ¿cierto? función, claro, esta es la función, Ah, pero ya. fíjate que el dominio de la función es todo R2, pues, ¿cachai? ¿No? Ya, por eso me confundía, porque como empezaba con R2 pensé que siempre se elevaba. Pero- Ya, no. Yo te puedo definir, por ejemplo, ya, mira, te puedo dar otro ejemplo. ¿Dale? ¿Está bien? Démosle otro Ujú. ejemplo. Mira, te puedo definir una función que igual que está en R2. Te voy a dar ahí un ejemplo ahí inventadito, ¿ya? Aquí me voy a ir en la bola, ¿sí? Pero te puedo dar el ejemplo. No sé, ya me fui ahí. ¿Cachai? También es una función que va de R2, ¿cachai? Pero ahora la función fue e elevado a x más y dividido por el coseno de x más y, ¿cachai? ¿No? ¿Sí? Entonces, uno puede, pero eso igual, si tú le das un valor particular a x y a y, en este caso, fíjate que si tú le das un valor, por ejemplo, en 1,0, si tú quieres evaluar la función en 1,0, entonces, ¿cuánto te quedaría? E elevado a 1 más 0 dividido por el coseno de 1 más 0. ¿Sí? Entonces sería e dividido por el coseno de 1. Está bien definido. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Vale? ¿No? Coseno de 1 Sí, estaría bien definido, no estaría bien definido, damas y caballeros, eso. Estaría en el dominio, ¿no? ¿Cuánto vale el coseno de 1? cercano a 1. ¿Está bien?
sea, sí, pero te das dando cuenta que no necesariamente es necesario elevarlo al cuadrado, ¿cachai? Porque el R2, solamente a lo que me refiero con R2 es que estás tomando pares ordenados, estás tomando un vector en R2 nomás, ¿cachai? No puedes tomar el 2,3 y le puedes definir la función evaluada en 2,3. También está ahí, hay que reemplazar ahí nomás, ¿cachai? Y eso te va a dar un numerito real. Ojo con esto, ahí hay que mirar ese. Y eso tiene que ver con el dominio, ¿ya? Pero te estoy dando el ejemplo para que sepas que uno puede definirse, y esto sería 2 más 3, ¿cachai? ¿Sí? O sea, no es 5. Puedo definirme el menos 4,2, ¿cachai? ¿Viste lo que estoy haciendo? Estoy tomando elementos que están en R2 y le aplico la función que es menos 4. ¿Cómo se viste la función que me dice? Tengo que E menos 4 más 2 dividido por el coseno de menos 4 más 2, ¿cachai? ¿No? ¿Sí? Ujú. ¿Ahí? Y ahí sería, como lo que hicimos anteriormente, sería poner coseno de x más 1, tendría que ser diferente a 0. Excelente, pues, ¿cachai? ¿No? Sí, había que buscar todos los argumentos, los x más y, de tal manera que esto fuese, el coseno sea distinto a esto, ¿cachai? ¿No? Ya. Bien, para Ujú. calcular el dominio, ¿cachai? ¿Sí? ¿Me entendiste? Sí, Sí. sí, gracias. Ya, vale, no, gracias a ti por la pregunta. ¿Vale? Entonces aquí uno puede definirse varias funciones. Aquí hay restricción, ¿cierto? La restricción es que el coseno tiene que ser distinto de 0. Aquí no hay restricción porque efectivamente la exponencial se corta bien, ¿sí? Está en el numerador en ese sentido. Ya no hay problema, ¿ya? Pero no sé si te cuajó la pregunta, si no necesariamente es que porque aparezca en R2 hay que elevarlo al cuadrado, sino que uno puede definir funciones de este punto, que son campos escalares, eh, de lo que a uno se le ocurre, ¿ya? ¿Vale, no? ¿Estamos ok? Sí, ya. Entonces ¿qué es lo que vamos a ver a continuación? ¿Hay alguna otra dudita que tengan al respecto, jóvenes? Si es necesario que hagan las dudas, las hacen, obviamente. ¿Ya? ¿Se va entendiendo entonces la idea? Ya, vamos entonces a ver qué es lo que sucede, y acá calculamos el dominio de la función sí. Ya, entonces vamos a ver lo que se llaman las curvas y superficies de nivel. Curvas de nivel y superficies de nivel. ¿Ya? ¿Qué corresponde aquí? Este es el gráfico, la gráfica de una función. ¿Ya? Nosotros cuando tengamos acá, vamos a escribir aquí z igual a f de xy. ¿Ya? Se define la gráfica de la función z igual a f de xy, donde este xy pertenece a d, que es el dominio de la función, como un subconjunto de R3, fíjense. La gráfica de la función va a ser un subconjunto de R3. ¿Estamos ok? Se van dando cuenta, miren. Tengo X, tengo Y y tengo Z, que está en R3, donde el par ordenado XY pertenece al dominio de la función. Esta gráfica se van dando cuenta que no es todo R3, ¿sí o no? No es todo R3. Esto solamente es un subconjunto de R3. La gráfica de la funcióncita es un subconjunto de R3. Y para poder graficar esa funcióncita tengo que escribir igual a Z igual a f de x. ¿Ya? Entonces esa es la idea. Esa sería la gráfica de una función. ¿Se entiende la idea, jóvenes, entonces, que la gráfica de una función va a ser de un campo escalar de las funciones que estamos viendo hasta el momento? Va a ser una parte de R3, no va a tomar todo R3, sino que va a ser una parte de R3. ¿Sí? Y ahí estuve anoche viendo algo para que se entienda un poco. A ver. Déjenme cachar. Estoy haciendo ahí. Si quieres se los puedo enviar. Lo hice, no sé si ustedes han hablado, ¿cachan GeoGebra? Le vamos a sacar esto. Permiso. Espérenme acá, esta cuestión. Perdón. Ya, miren. Lo que aparece, esta es la gráfica de x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Ahí está graficado. Esta es la gráfica de. Ya, para. Espérame, ahí. Chao.
Entonces lo vamos a poner acá, que se vaya aquí. Entonces, esto estamos en RT. Si yo muevo esto aquí y si yo lo muevo, estoy trabajando en RT. ¿Se van dando cuenta? Ahí estoy trabajando en RT. Ya, ahí. Ya. Entonces, esto es un paraboloide. Paraboloide. ¿Ya? ¿Se han dado cuenta que estoy en R3? Aquí estaría el Z, X. Ya. Ese sería el gráfico. Este sería el gráfico, iba jugando un poco. ¿Sí? Y se van dando cuenta que este gráfico está en el espacio, ¿cierto? Está en el espacio, así que es un subconjunto de R3. ¿Ya? Entonces acá yo voy a poner, lo voy a pegar acá. Lo pego ahí. Y eso se llama ahí. Aquí se pone entretenido. Siempre es bueno tener la idea gráfica, estas cosillas. ¿Ya? Entonces esto sería Z igual a X cuadrado más Y al cuadrado. ¿Está bien? ¿Sí? Eso. Entonces, es que eso es lo que se llama la superficie, ¿no? Esto es una superficie. ¿Está bien? Esa es la superficie. Y ahí esto es claramente, esto es la gráfica de esto. Esto está incluido en R3, por cierto, aquí estaría el espacio, ¿vale? Está el espacio. ¿Van cachando entonces? Ahí tengo el X, el Y y el Z, ¿no? El X, aquí estaría el Y, y este sería el Z. Que el Z correspondería en este caso a f de xy, ¿no? X cuadrado más y cuadrado. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Esa es la idea de este gráfico. Ya, ahí tenemos entonces lo que es un gráfico en RT, ¿ya? Esto está... Ya, ahí pues, también puedo tener aquí un paraboloide hiperbólico, todas estas cosas. La ventaja de esto a nosotros antes nos hacían dibujar esto así en el computador, ¿ya? Que imaginarse, esta es la famosa, hay una silla de montar aquí, entonces cuando veamos, vamos a, ¿cómo se llama? A ver, si quisiera, por ejemplo, optimizar una función de dos variables como esta, que vamos a encontrar que no hay este punto no tiene ni un máximo ni un mínimo. Ya, pero lo vamos a ver más adelante. Ya. Y lo que se llaman las curvas de nivel, ¿ya? Las curvas de nivel, lo que hay que hacer para encontrar las curvas de nivel es igualar f de xy se van a igualar a una constante c, ¿ya? Y esas constantes c van a corresponder aquí a estos grafiquitos que están acá, ¿ya? Para entender, por ejemplo, la idea de lo que es la curva de nivel, es donde, espérenme un momento, yo le dije al parte con c igual a 0, ¿ven? ¿Sí? Aquí va a partir con c igual a 0, o sea, si se van dando cuenta, voy a hacerlo aquí, curvas de nivel acá, y después los vamos a ver qué onda, miren. Páginas. Entonces yo recordar que tengo mi z, que le llamamos superficie, ¿cierto? F de x. En este caso, para este ejemplo, perdón, voy a poner curva de nivel. Parece que le di un incremento 1 a eso, ya. Curvas de nivel. Entonces, para encontrar una curva de nivel, siempre hay que hacer f de xy igual a c, donde c es un numerito real. ¿Está bien? Miren. Es decir, aquí, si yo tengo, para mi ejemplo, es una familia de curvas eso, ¿sí? Porque c es un numerito real ahí, ¿no? Entonces puedo tener aquí x cuadrado, perdón, aquí f de xy, que es el que estamos considerando. No hice el otro porque ya está medio cansado, ¿no? Pero
el otro ejemplo del x cuadrado menos y, ¿no? Ya. Pero ahí, si yo quisiera encontrar las curvas de nivel, lo que tendría que hacer es decir lo siguiente. Curvas de nivel ahí. Habría que hacer f de xy igual a c. Esto es equivalente a decir que x cuadrado más y cuadrado es igual a c. Nótese que en este caso, si c igual a 0, por ejemplo, si tomo un c igual a 0, con c igual a 0, me implica que tendría x cuadrado más y cuadrado igual a 0. Entonces, ¿cuál sería la curva de nivel asociada a eso? Fíjense. La curva de nivel asociada a 0, ahí, sería el puntito, ¿sí? Sería el puntito eso, ¿sí? 0, 0. ¿Por qué? Porque ¿qué debería cumplirse para que x cuadrado más y cuadrado sea igual a 0? El x tendría que ser igual a 0 y el y tendría que ser igual a 0, ¿cierto? Para que se cumpla esa igualdad, ¿no? Y ahí tengo mi 0, 0. ¿Está bien? Ahí está el punto. ¿Bien? Ahora, si yo hago correr esto, lo hice correr hasta 6. Miren, miren cómo va a variar. Tengo mi superficie, ¿no? Y vean qué es lo que pasa en el plano, vean esto, y vean cómo la curva de nivel después se muestra en la superficie, miren. No, si es muy bacán, pues si creen que esto es... Miren, con C igual a 1. Miren, miren lo que pasa en el plano. Y mire cómo la curva de nivel, esas son las curvas de nivel ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces fíjate que con C igual a 1, C igual a, y llegó hasta 6, ¿no? ¿Viste? Después lo puse hasta 5, 4, 3, con C igual a 2, con C igual a 1. Entonces las curvas de nivel ahí serían, en este caso, serían estas fronteras, ¿no? Ahí tengo una x cuadrado y cuadrado igual a 1, acá tengo x cuadrado y cuadrado igual a 2, y cuadrado. ¿Está bien? 2 al cuadrado, 3 al cuadrado. Y ahí está, miren, vuelvo nuevamente. Con C igual a 1, x cuadrado y cuadrado igual a 1 al cuadrado. 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado. Más, ya, ahí está. Lo hice variar el C. Fíjense cómo varía el C. El C vale 4, el C después vale 3, el C vale 2 y el C vale 1. ¿Sí? ¿Está bien? Ahí está, entonces, ¿qué es lo que para esta gráfica, para esta superficie, las curvas de nivel son ¿cómo se llama? Son circunferencias, ¿cierto? De radio R, de radio C, ¿sí? De radio C, ¿está bien? Son circunferencias de radio C, ¿está bien? Y ahí está en el plano y aquí está en el espacio, ¿sí? ¿Se entiende, jóvenes, o no? Entonces ahí, permiso ahí. ¿Qué pasa si C igual a 1? Entonces tendría x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Si C igual a 2, esto me implicaría que x cuadrado más y cuadrado igual a 2. ¿Sí? Acuérdense que la ecuación de una circunferencia centrada en el 0, 0 sería x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. ¿Sí? Entonces, para saber cuál sería el radio aquí, había que sacar la raíz de eso, ¿no? C igual a 3, x cuadrado más y cuadrado igual a 3. ¿Sí? Porque C, no es C cuadrado, ¿sí? Acuérdense que para encontrar la curva de nivel debo tener eso, ¿no? ¿Sí? Y lo hice variar con C igual a 4, tenía eso, pam, pam, igual a 4, curvas de nivel. En topografía se utiliza esto también. Sí, ya. Y la gráfica de esa está ahí, ahí, 4, 5, 6, le saco foto. Le saco foto y tengo la idea geométrica, ¿no? Tengo la idea geométrica. Está ahí.
tengo mi idea geométrica de lo que es la curva de nivel, ¿no? Ahí está, ¿eh? Esas serían las curvas de nivel. Esto se da, aquí, C igual a Serapio. Este sería con C igual a 1, C igual a 2, C igual a 3. C igual a 4, C igual a 5. ¿Está bien? Y ahí estaría en la curva de nivel con C igual a 1, la curva de nivel con C igual a 2, ahí está, C igual a 3, y ahí está. La proyección está en el espacio y lo que está aquí está en la proyección en el plano, ¿no? ¿Sí? ¿Ya se entendió, damas y caballeros, no? El tema de las curvas de nivel. Jóvenes ahí, ¿qué me dice el público? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Ya? Así que se los mando esto ahí, se los puedo mandar ahí, está bonito, está bonito. ¿Ya? Entonces, ahí está la idea, claro, está la matemática, ¿cierto? Aquí está la matemática, siempre la matemática y la belleza de la matemática que uno después lo puede también graficar, ¿sí? Entonces ahí está la curva de nivel, se va dando cuenta acá. Ahora el R no puede ser negativo porque acuérdense que sería R cuadrado. Entonces para sacar el R, aquí este sería C, por cierto. Esto sería, no puede ser negativo porque el radio, si yo le pongo aquí un numerito negativo, tendría que sacar la raíz cuadrada de un número negativo, no sería un número real. ¿Ya? Pero ahí está este ejemplito de la curva de nivel y cómo se ve de forma interactiva. ¿Sí? Ya me hubiese gustado que me hubiese enseñado esto así. ¿Ah? Siempre es bueno tener la idea visual. Siempre es bueno tener la idea visual de las cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Supongamos que yo quisiera después calcular el límite de una función cuando tiende a 0, 0. Entonces, al 0, 0. Esta misma funcióncita, x cuadrado más y cuadrado. Entonces, aquí vamos a ver más adelante que yo me puedo acercar en el plano, aquí me puedo acercar al 0, 0, me puedo acercar por trayectorias, me puedo acercar por una línea recta, me puedo acercar por el eje, solamente con el eje X, o solamente con el eje Y, o por una parábola. ¿Sí? Ya no, ya ahí ya se pone un poquito más complicado el tema de calcular los límites, que no es tan trivial como se haya visto en una dimensión. ¿Ya? Entonces, esas son las famosas curvas de niveles, está el gráfico, ¿ven? ¿Sí? Ahí se tomó ahí la misma idea, ¿cachai? Se tomó la misma idea y nosotros la hicimos. Estamos, aparecen los planos. Bueno, ¿vale? Está bonito, está hermoso, está hermoso. Y ahí está la superficie de nivel, porque es lo análogo ahora que pues, estamos trabajando con una W igual a X y Z. ¿Sí? Ya. Ahí está la superficie. Y de vuelta a comerciales ya vamos a ver lo que son los límites y continuidad. ¿Ya? Límite y continuidad. Ahí para que ya son, justo me metí ahí y son las 10:48, así que nos vemos en 10 minutos más. ¿Ya? Nos vemos en, no sé, pues tomamos 5 o 10 minutos de break. Ustedes me dicen. ¿Qué me dicen? Gusto del consumidor. 5 o 10 minutos. ¿Consumidores? ¿No? ¿Nada? Ya. A ver. 10, 10. Ya, 10 minutitos de break. 10:58 nos vemos entonces, ¿ya? ¿Vale? Ya, pero se los voy a dejar acá esto para que piensen ya en 3D. ¿Ya? Para que piensen en 3D. ¿Ya? Entonces nos vemos a las 10:58. Eso. Ya. Ok. Okay. Bien, damas y caballeros. Vamos a cómo se llama ahora límites y continuidad. Límites y continuidad. Una consulta. Ustedes en
en el curso de Matemáticas 1, ¿cierto? Vieron todo esto, ¿cierto? Límites y continuidad. Mi consulta es la siguiente. Cuando vieron límite, demostraron continuidad, demostraron el límite, o sea, aplicando fórmula, o aplicando definición, digámoslo así, porque cuando uno en una dimensión, en una variable, digámoslo así, en una variable, cuando decían cuando el límite, cuando x tiende a de f de x igual a l, y aquí venía el Padre Nuestro, porque decía que para todo epsilon mayor que cero existe un delta mayor que cero, tal que el valor absoluto de x menos a menor que delta me tiene que implicar que f de x menos f de a es menor que un determinado f de x menos l, ¿cierto? Es menor que un determinado epsilon, ¿sí? Así venía el Padre Nuestro. ¿Vieron eso? Demostrar, jóvenes, demostraron el límite en el curso de matemáticas 1, lo demostraron, esa es la demostración. Ya, con el profesor, sí, sí. Sí, es que en realidad, sí, es que sí, pues, sí, eso es lo que pasa. Sí, sí, claro, la idea es empezar a mayorar y después tomarse el delta igual a un determinado. Sí, 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 sí. No, sí, sí, es que pasa, sí, en realidad eh, pasa eso, pasa que no se entiende y eh, sí, 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 pasa que no se entiende el tema. Ujú. Entonces, claro, esa es la definición de límite. O sea, uno puede calcular límites y lo otro podría demostrar que el límite efectivamente existe igual a un determinado valor, ¿cierto? Entonces ahí viene el jueguito donde empieza a mayorar uno y ahí es donde generalmente esto es transversal. El estudiante no entiende mucho el tema porque no están adiestrados en el sentido de demostrar cosas, de demostrar cosas. Eh, por ejemplo, yo cuando entré a la universidad me pedían a mí demostrar que A por cero es igual a cero. Eso, para mí eso era, para mí, yo que venía en enseñanza media, para mí eso era un axioma, y no, pues se demuestra. ¿Ya? Hay uno en la estructura algebraica de los números reales, demuestra todo eso. Para mí que A por cero, cero, para mí en ese cuando entré a la universidad era un axioma y no, pues era demostrable. ¿Ah? Entonces un shock, terapia de shock. Primer año, primer semestre, el tiro, de una. ¿Ya? Ya, entonces, aquí está la definición. Análogamente, lo que sucede es que, ¿qué es lo que hacíamos antes de Cristo, como les digo yo? Antes de Cristo. ¿Qué es lo que hacíamos? Teníamos nuestra funcioncita, X e Y. Teníamos una función ahí. Pa. Ya, entonces, ¿qué es lo que hacíamos acá? Yo podía tener aquí ¿qué me está diciendo? Porque este es un intervalo en estricto rigor. Entonces, no tengo un intervalito ahí. Entonces, por aquí tengo mi A. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo me acerco me puedo acercar a A por la izquierda o por la derecha, ahí me da un intervalo. O sea, dando cuenta que aquí yo voy a formar un intervalo, eso es un intervalo ahí, ¿sí? Un intervalo, ¿ya? Y aquí me puedo acercar a este A por la izquierda o por la derecha. Y yo voy a hacer una curva, no me voy a disparar en los pies, voy a hacer un gráfico que sea facilito. Entonces ahí voy a trabajar con algo así. Ya estoy viendo lo que pasa y lo que va a pasar ahora, ¿ya? ¿Qué es lo que hacíamos? ¿Qué es lo que hacían ustedes en Matemática 1? Entonces, claro, yo me podía acercar aquí, fíjense, y acá yo voy a tener
Ahí yo voy a tener acá. Ahí voy a tener mi f de x. Y me puedo acercar ahí por el eje y, pues también voy a tener un intervalito. ¿Sí? Voy a tener un intervalito ahí. Aquí tendría f de x más L y f de x menos L. Entonces, yo me puedo acercar, a medida que yo me vaya acercando por la izquierda, me puedo también acercar por abajo o por arriba de f de x. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, eso es el límite en estricto rigor. Ese es el límite. Eso era el límite que ustedes veían que veían en matemática 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, si uno se va acercando, va haciendo cada vez el intervalo más pequeñito, entonces claramente el intervalo en el eje Y también va a ser más pequeñito y se va a acercar, aquí tengo el SL, ¿no? Entonces yo voy a tener mi límite también, la función se va a acercar a f de x, se va a acercar a L tanto como yo quiera a medida que ese intervalito en el eje X se haga más pequeñito, ¿ya? Ahí tengo intervalos, estos son intervalos, pero si se van dando cuenta, yo me puedo acercar, me podía acercar al punto, me puedo acercar al punto por la izquierda o por la derecha, ¿ya? Tengo dos direcciones nomás en matemática 1, antes de Cristo. Tenía dos formas de acercarme al punto A, por la izquierda o por la derecha. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que cuando estamos calculando límites de funciones de varias variables, yo me puedo acercar a, como yo les decía, en este caso, yo me puedo acercar, estoy en el plano, ¿se acuerdan aquí? Estoy acá, tengo un dominio de una función, ¿se acuerdan, papá? Yo tengo aquí un dominio, una funcióncita, estoy en R2, ¿cierto? Acuérdense que yo mandaba una función de R2 a R, a veces nos vamos a estar enfocando, tenía una función que va de R2 a R, ¿no? Perdón. R2 me la manda a R, ¿cierto? Entonces yo ahí voy a, si tengo mi punto x0, x como ahí, tengo mi punto x como ahí, yo ya no voy a tener, fíjense que ya me pasé a R2, aquí ya estoy en R2, ¿cierto? Tengo el par ordenado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya salí de una dimensión, pues ya me estoy ubicando en el plano acá. Ajá. Ubicando en el plano, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y yo me puedo acercar aquí, ya ahora ¿cómo se llama? Los intervalos, ya no en matemática 1 nosotros nos acercamos teníamos un intervalo. Ahora nosotros nos vamos a acercar por lo que se llaman vecindades de un par ordenado en este caso, ¿ya? Y existen distintas vecindades, ¿de acuerdo? Particular, o lo que le llaman también en topología, se llaman bolas, ¿ya? Bolas. Entonces, ¿qué ocurre? Que podemos tener aquí distintas formas de acercarnos a este punto, porque vamos a considerar esta vecindad que va a ser una circunferencia, ¿ya? Entonces yo me puedo acercar a este punto mediante una determinada vecindad, que la vecindad va a estar dada por esto. Fíjense que estoy calculando aquí la norma, ¿ven? Ya no pasamos a calcular el valor absoluto, estamos calculando norma aquí, ¿cierto? Porque tengo vectorcito, estoy midiendo distancia, ¿se están dando cuenta? Entonces ya estoy en Rn, entonces la distancia en Rn, ¿se acuerdan que era la norma del vector x, en este caso, xy, menos un a que va a tener también ¿cómo se llama? Dos coordenadas, a 0, a 1, a 2, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí estoy calculando aquí una diferencia de vectores, y para calcular esa distancia, calculo la norma, ¿cierto? ¿Se acuerdan cómo se calculaba la norma? Era la raíz cuadrada de esa diferencia al cuadrado de cada componente, ¿no? Se sumaban ahí. Y claramente, como esto me lo está llevando a un numerito real, calculo el valor absoluto, ¿ya? Entonces ahí aparece, yo me puedo acercar ahí, voy a medir la norma, entonces mido la norma. Entonces ahora, ¿qué ocurre? Que para acercarme a XY, ya no me muevo en dos direcciones, porque en el eje, en matemática 1 yo me podía acercar al punto A la izquierda y a la derecha. Pero ahora cuando yo estoy en el plano, perdón, estoy en R2,
yo me puedo acercar a este punto XY, yo me puedo acercar, ¿por qué? Me puedo acercar por una recta que pasa por ese punto, ¿sí? Una recta, eso le vamos a llamar una trayectoria. Me puedo acercar por trayectoria aquí. Ahí ya no es tan trivial este cálculo de límite, ¿ya? Aquí no es tan trivial el cálculo de límite. ¿Por qué? Porque me puedo acercar por una trayectoria T1 aquí, que pasa por el punto X. Ahora yo también me podría acercar por otra trayectoria que sea, podría ser esta, podría ser, no sé, una parábola ahí, que pasa por ese punto, ¿sí? Entonces esto sería una trayectoria T2. También me podría acercar por la trayectoria que esté ahí, ¿sí? En fin, existen infinitas trayectorias o infinitas formas de acercarme al punto XY, ¿de acuerdo? Existen distintas formas para acercarme, voy a poner aquí X0 y 0, a este puntito X0 y 0. No solamente no me puedo acercar por la izquierda, por la derecha, ¿sí? Me podría acercar también, claro, me podría acercar aquí, por acá, otra trayectoria ahí, por arriba, por abajo, ¿cierto? Entonces, existen infinitas trayectorias para poder, ¿cómo se llama?, acercarme a ese punto, ¿sí? Acercarme a ese punto donde yo quiero calcular el límite, ¿de acuerdo? ¿Sí? Por lo tanto, el cálculo de límites no es tan trivial como se había hecho anteriormente en Matemática 1, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay distintas trayectorias por las cuales yo me puedo acercar. Entonces, vamos a ver tres formas de calcular límites. La vamos a ver por trayectorias, que no me asegura nada, ¿ya? Entonces, formas para calcular límites. Porque vamos a calcular aquí una función, no sé, tengo una función f de xy, cuando x, y tiende a un x0 y 0. Y eso lo vamos a llamar L, ¿ya? ¿De acuerdo? Acuérdense que cuando el límite existe es único. ¿Ya? Entonces, para este tipo de límite, cálculo límite, nosotros vamos a ver algunas formas para calcular límite. Esta es la forma que vieron con el profe Víctor, que dicen ustedes que no cacharon nada, que es por definición, ¿de acuerdo? Por definición, en términos epsilon delta, ¿cierto? Padre nuestro que estás en el cielo, eso. La otra, que es similar a esa, si por definición, la otra vamos a ver una que es por el teorema de acotamiento o mayorando, ¿cierto? Que es el famoso teorema del sándwich NRN, ¿sí? Del sándwich NRN, o el emparedado, que le sándwich, o acotamiento, ¿cierto? Tiene un nombre bien especial eso, y yo le llamo aquí acotamiento, por acotamiento, que es similar a aplicar la definición, que es un poquito más, con el tema del sándwich es más fácil. Y lo otro es por trayectoria, ¿ya? Por trayectoria. Entonces, cuando ustedes les pidan calcular un límite, por trayectorias, por trayectoria no nos va a servir, nos va a dar un candidato a límite, ¿ya? No quiere decir que ese límite sea por ejemplo, si calculamos por trayectoria nos da 0, si por ejemplo utilizamos dos trayectorias y al calcular el límite nos da 0, ese 0 va a ser un candidato a límite. ¿Por qué? Porque como yo les dije, hay infinitas trayectorias para poder calcular un límite. Yo me puedo acercar a un punto en R2 por infinitas trayectorias, entonces no vamos a estar definiendo infinitas trayectorias, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo acercarme por una familia de parábolas, una familia de rectas, o a lo largo del eje X o a lo largo del eje Y, ¿ya? Hay muchas trayectorias por las cuales yo me puedo acercar a un punto en el R2, ¿de acuerdo? Entonces, el primer razonamiento, si ustedes les piden a ustedes calcular un límite, lo primero que tienen que hacer es por trayectorias. ¿Listo? ¿Sí? Lo van a hacer por trayectoria. Y si las trayectorias, si ese límite
utilizando las trayectorias, que puede ser una familia de parábola, familia de recta, le da el mismo valor, entonces, por ejemplo, 0 o 1, no sé, 1, ya, le da siempre el mismo valor 1, ese 1 va a ser candidato al límite. Pero eso no me asegura de que el límite va a ser 1. Para asegurarme que el límite sea 1, puedo utilizar la definición, que es una basura, eso. Es que es bonito para uno que le gusta la teoría, ¿sí? ¿De acuerdo? O lo otro es mayorando ahí, acotamiento, le vamos a poner aquí, mayorando, ¿ya? Que es el teorema del sándwich. Entonces el teorema del sándwich nos dice que si yo tengo una funcioncita que está acotada, ¿sí? Puedo acotar una función que esto es como f de x menos l, ¿cierto? Lo puedo acotar ahí. Y es menor que una otra función g de x, que la vamos a tomar como un vector z, f de x menos l, que es menor que g de x, y si esto tiende a 0, cuando, o el x y el y tenderían a 0 ahí en este caso. Esto es cuando lo aplicaban ustedes en matemática 1, ¿no? Entonces, lo único que le queda, si por abajo se está acercando a 0 y por arriba la funcioncita se está acercando a 0, lo único que le queda es que esto f de x menos l se acerque. ¿Ya? Entonces, esa es la única posibilidad que existe. Entonces, cuando se hace una estrategia para calcular límites, la primera estrategia es utilizar trayectorias. Si utilizo dos trayectorias y las trayectorias me dan el mismo límite, entonces tengo un candidato a límite. Ahora hay que probar que ese candidato a límite efectivamente es el límite de esa función. Entonces lo podemos hacer por definición o aplicando el teorema del sándwich. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede si yo utilizo dos trayectorias distintas y el límite me da distinto? Entonces ahí nosotros vamos a decir que ese límite no existe. ¿Ya? Utilizando dos trayectorias distintas y me dan valores distintos porque el límite no existe, porque hay un teorema siempre que vieron ustedes en matemática 1 que si el límite existe es único. ¿De acuerdo? Entonces, trayectoria sirve para dos cosas. Primero, para demostrar que el límite no existe, y en ese caso, ¿qué quería decir? Que dos trayectorias distintas me dan valores distintos, o para encontrar un candidato al límite, ¿ya? O sea, utilizar trayectoria y encontrar un candidato al límite no quiere decir que ese límite sea igual al candidato, hay que demostrar que efectivamente ese límite es igual al candidato que me dio con las trayectorias. Ahí se puede hacer utilizando el teorema del sándwich que está en RN, o también demostrando que ese límite es igual a lo que obtuvimos con las trayectorias. Ese es el razonamiento que quiero que quede claro. Solamente eso, no vamos a hacer. Ahí está la filosofía, ¿sí? Ahí me están pidiendo demostrar lo que vieron ustedes con el profe Víctor, ¿sí? Y lo otro es que es cuando estamos acotando, ¿sí? Estamos acotando. Entonces lo que vamos a hacer en la próxima clase, cuando nos veamos próximamente, vamos a calcular los límites por trayectorias y vamos a ver si efectivamente encontrar el candidato, ¿sí? Y después vamos a probar que efectivamente es igual a 0 ese límite. ¿Bien? Pero quiero que se metan en la cabeza ese tipo de razonamiento, el que yo le estoy diciendo acá, ¿ya? Para calcular el límite, primero lo vamos a hacer por trayectorias para encontrar candidatos a límite, y también si las trayectorias son distintas y los límites son distintos, porque el límite no existe, ¿ya? ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si yo utilizo dos trayectorias distintas y el límite siempre me va a dar igual, entonces voy a tener un candidato a límite. Y ahora habría que demostrar que ese candidato límite efectivamente es ese valor que nos dio. ¿Sí? Y ahí es donde se puede utilizar el teorema del sándwich o la definición, que es el término epsilon delta. ¿Ya? Pero eso es lo que yo quiero que quede clarito, que efectivamente aquí calcular límites para este tipo de funciones que van de R2 a R no es trivial. Hay que considerar este tipo de razonamiento, ¿ya? ¿Vale? Así que quiero que lo interioricen y que no vayan a llegar y calcular el límite si yo les digo esto, por ejemplo, miren, si yo les digo, a ver, perdón, si yo les digo calcule el límite
cuando xy tiende a 0, 0, de 3xy, no me van a poner que eso vale 0. No me van a decir eso. ¿Ya? Eso no es tan directo como esta cosa no es tan directa como en matemática 1. ¿Sí? Lo que habría que hacer efectivamente es ver trayectorias y después ver el candidato límite y todas esas cosas. ¿Ya? Entonces, esto usted no lo haga, eso sí, ¿ya? Hay que pasar por un proceso, ¿vale? Ya no es tan trivial. Ya. Eso no alcancé a ver hoy día lo que era el límite, pero vimos algo bien importante ya como para que vayan ahí interiorizándose con respecto a lo que son funciones de varias variables, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vimos hoy día? Hoy día vimos, se me ocurrió para allá. ¿Qué es lo que vimos hoy día? Nada, profesor, no, sí vimos hartas cosas. Vimos la clasificación de las funciones de varias variables, ¿cierto? ¿Sí? Que es importante que lo tengan ahí. Vimos el dominio, ¿cierto? El dominio de la función. También vimos lo que son las curvas de nivel, ¿sí? Y el tema de la continuidad, límite y continuidad. Aquí está la definición, esa es la definición, ¿ya? Entonces, siempre cuando calcula el límite, bueno, hay que... y las trayectorias nos dan los mismos límites, me da candidato límite, ¿ya? Ya lo vamos a ver más adelante en la próxima clase, ¿ya, jóvenes? Eso, me pasé. Ya, jóvenes, que estén bien. Yo tenía una reunión a hacer. Ya. Cuídense y nos vemos la próxima clase, ¿ya? Chau. Chau, profe.